preocupante ver lo que está sucediendo en Londres, en Inglaterra, 200 millones de dólares de daños, una actitud vandalística que raya en el salvajismo. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Egipto, en Túnez? ¿Qué pasa en Libia, en Siria, en Yemen? ¿Qué está pasando con tanta violencia y con tanta desesperación que no encuentra salidas ya racionales y lógicas? Es preocupante. Bueno, estos 150 años, de 1763 a 1913, cuando nuestros padres eran niños, trajo al mundo un cambio tremendo. 1.000 millones de personas más para que fueran 1.800. La medicina fue mejorando, las infecciones bajaron, apareció la vacuna por ahí, una que otra, las condiciones de salubridad mejoraron, se empezó a usar un poco de agua limpia, aumentó la esperanza de vida, bajó la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad se mantuvo constante, la producción de alimentos aumentó, la superficie cultivable en el mundo se triplicó y el nivel de vida de la población creció. Esa es la historia de los 150 años antes de nuestros padres. Y sí, ellos vieron esos grandes, nuestros abuelos, los grandes movimientos migratorios entre 1890 y 1913, bajaron los obstáculos legales que permitían que la gente fuera a otro país, y además bajó el costo del transporte transoceánico, y Argentina se empieza a volver una potencia agrícola junto con Estados Unidos y pone en la ruina a todos los agricultores europeos. Gran Bretaña en esa época, en 1763, tenía nada más 7 millones de personas, 150 años tenía 40 millones, casi 6 veces más. ¿Sí? Recuerden que Inglaterra había tenido su revolución industrial y después de la Segunda Guerra Mundial había sido 200 años la primera potencia del mundo. Irlanda, como colonia británica, en 1840, ya aquí, de donde tú vienes, eran 6,5 millones de personas. 5 millones de personas emigraron por el hambre y por la miseria, porque Irlanda se alimentaba de patata, y una patata que les llegó de Argentina, pero que cuando les pegó un hongo los devastó. Hay una película de DiCaprio ahí que se llama Los gangs de Nueva York. Los irlandeses llegaron ahí porque la tierra era barata y porque había ferrocarril. Llegaron 5 millones de irlandeses a Estados Unidos, dispuestos a lo que fuera, porque venían de padecer un hambre terrible. De 1840 a 1913 llegaron 70 millones de europeos a Estados Unidos, por las razones que ya les estoy comentando. América Latina, en esa época llegaron españoles, portugueses, italianos y también alemanes. Llegaron los británicos y los irlandeses, se fueron a Australia, a Nueva Zelanda y Sudáfrica, no todos, algunos obviamente, y todo esto fue conocido como la era dorada europea. 5 millones de rusos se desplazaron a Siberia, 10 millones de indios a Trinidad, a Sudáfrica, a Ceilán y a Birmania, y 15 millones de chinos se fueron a Malaya por las plantaciones del caucho. El aumento de la población, resumiendo, fue por que las reservas alimenticias crecieron y por las migraciones. Europa en 1913, en esos 150 años, pasó de 100 millones a 350 millones de personas. Estados Unidos en 1913 tenía 100 millones y Rusia 150. Interesante para que recordemos el entorno. América Latina pasó de 15 millones a 100 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el barco de vapor, por el ferrocarril, y así América Latina de repente empezó a tener frente de sus puertas a comerciantes, a trabajadores, y una inmensa inversión de capital, sobre todo Argentina y Brasil. Argentina
que vio un avance económico impresionante, pudo exportar bienes agrícolas y crear una red ferroviaria con capital extranjero, que además le trajeron el famoso toro inglés, Tarquín, que les dio una calidad en su carne que todavía hoy la gozamos. Y así Argentina empezó a exportar esa carne fantástica a toda Europa. Y Brasil, con ese capital extranjero y con esos italianos, españoles, portugueses y alemanes, pues empezaron a meterse fuertísimo a la industria al café y llegaron a exportar a Europa cantidades importantísimas de café. En aquel entonces Holanda era el país que consumía el café, porque Holanda tenía un boom. Acuérdense de los pintores flamencos y de esa época de oro de Holanda, que importaba café, 70% de Brasil y 30% de la India. Sí, Argentina y Brasil vivieron una prosperidad increíble, una cantidad de inmigrantes impresionante y una riqueza que hacía que Argentina fuera una de las seis economías más poderosas del mundo. Las ciudades de moda eran Buenos Aires, Nueva York y Viena. Y se acuñó aquel término de que ojalá que yo llegue a ser rico como un argentino. ¿Recuerdan? Impresionante. En 1913 el 70% del comercio mundial era café, y arriba del café había otro producto que era el carbón. Pero como ahora, en aquel entonces todo se exportaba primordialmente a Europa y Estados Unidos. Hoy por eso Arabia Saudita es tan importante para Estados Unidos y exporta petróleo. Pero sin embargo Brasil y Argentina no crearon su propia industria, sino nada más explotaron su capacidad agrícola. Entonces Argentina y Brasil dependían de las fluctuaciones económicas de Estados Unidos y de Europa sobre todo. A diferencia, Japón en esa época, en 1850-1913, creó su revolución industrial y se volvió una potencia mundial. Tenía una formación especializada en sus trabajadores, había confianza en sus inversionistas y empresarios, y una productividad agrícola increíble por el poco terreno que tenía. Se fue para arriba el nivel de vida. Tan es cierto que Japón se aventuró con sus características imperialistas, invade Rusia y le gana la guerra a Rusia. China, por el otro lado, en esa época, 500 millones de gente, con guerras, con los vecinos, hambrunas, malos gobernantes, crisis e ignorancia. La India, 350 millones de personas, que equivalía a todo lo de Europa. La India siempre fue el capricho de Gran Bretaña, que lo veía como un lugar donde socava todas sus ventajas comerciales y lo trataban con mucha condescendencia. Los británicos también se expandieron y se fueron a Australia y a Canadá, gran parte del imperio británico. Pero así como fueron los europeos a esos países, en el caso de Canadá y de Australia, llevaron las enfermedades de Europa. Y esas enfermedades casi acabaron con los nativos de Canadá y de Australia. Y por eso esos países quedaron con puros europeos prácticamente, que sustituyeron a sus indígenas nativos. En 1901 Australia era una mancomunidad que buscaba el autogobierno. En 1867 Canadá tenía un tercio de su país con habla francesa y decía: yo quiero autonomía. Sin embargo, todas estas colonias británicas respetaban y le mostraban lealtad al mismo rey. Sin embargo, buscaban su autonomía e independencia paulatinamente. Tanto Canadá como Australia tenían tierras fértiles y buenas, aumentó su producción agrícola y también su capacidad minera. Así, con este entorno, hay un europeo que dice: vamos a reiniciar esa costumbre milenaria griega de los Juegos Olímpicos, y hacen la Olimpiada en 1896 en Londres para recibir el siguiente siglo de paz y de buena voluntad. Bueno, sin embargo, ya nos encontramos en el siglo pasado, ya con nuestros padres ahí, y el príncipe
No vino Stephanie, pero ella lo hubiera contestado muy bien. El príncipe y fundador de la Alemania moderna, Otto von Bismarck, lo pronosticó en 1880 y dijo: la siguiente guerra va a ser por alguna tontera en los Balcanes. Y así fue. En 1914, el archiduque Francisco Ferdinando de Austria, fue con su esposa y con sus tropas, los altos mandos, a visitar su imperio. Llegó hasta Bosnia, y en Bosnia hubo una manifestación en contra del imperio, y un joven de 19 años tiene la osadía de llegar y le mete 2 balazos y lo mata a él y a su esposa. Y ahí empieza a crearse un punto de quiebre importante. Austria dice: oye, Serbia tiene organizaciones terroristas en su territorio, y aparte tiene propaganda anti-austriaca, y yo creo que el gobierno estuvo metido en este. Y Austria se acerca con los alemanes y les dice: oye, tenemos que tener cuidado porque esto no está bien lo que está sucediendo. Estuvieron metidos en el asesinato del archiduque. Los serbios, cuando ven esta actitud, se acercan a los rusos. Los rusos también venían resentidos de la violencia y de la guerra con los japoneses, y dicen: ¿sabes qué? Pues no vamos a dejar a los eslavos solos. Y así, lo que empezó por una tontera, 6 semanas después estaba ya convertida en una guerra donde habían entrado la mayoría de los estados europeos. No le habían hecho caso a Bismarck, pero se estaba cumpliendo algo increíble. 6 semanas después de un acontecimiento, la verdad que accidental, se estaba metiendo la mayoría de los países de Europa en una guerra global, verdaderamente sorprendente. Bismarck además había dicho: Alemania nunca debe de vivir una guerra por los 2 frentes, hacia el oeste y hacia el este. Sin embargo, cuando mueren esos grandes líderes y esos pensadores, los que venimos atrás muchas veces no los leemos, no los entendemos y no los escuchamos. Se olvidó esa estrategia. Alemania entró a la Primera Guerra y decide invadir rápidamente Francia y decir: y lo voy a hacer mientras Rusia, que era el gran gigante industrial de aquel lado, reacciona. Y no reaccionó. Así, en agosto de 1914, Alemania declara la guerra, a pesar de que Rusia era una fuerza industrial ya importante. Alemania entra a Francia por Bélgica, y cuando ve esto, Gran Bretaña apoya a Francia. Todas las potencias europeas estaban en guerra, como lo decía yo, 6 semanas después. Así, el eco de esos 2 disparos de ese joven de 19 años se viene a resolver 31 años después, en 1945, con 2 guerras mundiales y 80 millones de muertos. La historia es tremenda y no estamos escuchando a la historia. Los muchachos de Londres, que son minorías, que son gente marginada, que son gente sin oportunidad, ya perdieron la conexión con todos estos actos de vandalismo, de rencor social, de impotencia, de robarse una bicicleta de $3,000, de dañar cristales, de quemar coches, viviendas, de dañar patrimonio de la humanidad, de dañar propiedad privada, propiedad pública. Lo que demuestra es ignorancia. Lo que estamos viviendo en Estados Unidos en el último mes es un circo a la ignorancia.